Hoy conocerás los impresionantes y futuristas estadios para el Mundial de Qatar 2022. 3 de ellos ya se encuentran construidos y los 5 restantes en distintas fases de construcción. Acompáñame a repasar cada uno de ellos y al final del video te mostraré el gran estadio Lusail, el cual albergará la gran final del Mundial Qatar 2022. Como dato interesante, Qatar tendrá el primer estadio mundialista desmontable construido con contenedores marítimos. Sin duda estaremos ante los mejores estadios del mundo en la actualidad. Acompáñanos a descubrirlos. El partido inaugural se jugará en este hermoso estadio, el Al Bayt de la ciudad de Jor, inspirado en la hospitalidad árabe y se asemeja a una tienda tradicional árabe, las cuales se conocen como Beit al-Shaar. Cuenta con una capacidad de 60.000 espectadores donde se jugarán 9 partidos, incluida una semifinal. Sin duda una gran estructura y como si fuese poco tendrá una cubierta retráctil de última generación similar a la de los estadios como el Tottenham o el futuro Santiago Bernabéu, que ya le hicimos un video en semanas anteriores que puedes verlo en la descripción. Estadio Al Hanout, ubicado en la ciudad de Al-Wakrah. Este hermoso estadio catarí está inspirado en la desaparecida arquitecta anglo-iraquí Dame Zahat Hadid y hace referencia a las velas del Daum, que básicamente son embarcaciones tradicionales árabes, y también es un homenaje al pasado marinero de la ciudad de Al-Wakrah. Tendrá una capacidad de 40.000 espectadores donde se jugarán 7 partidos, incluido uno de octavos de final. Destaca un innovador sistema de refrigeración y una cubierta retráctil a la altura de los modernos estadios europeos. Estadio Al Rayyan, ubicado en la ciudad de Rayyan. Este bonito estadio mostrará lo mejor de la cultura catarí, pues en la fachada exterior se exhibirán aspectos representativos de la ciudad, desde su historia comercial hasta su diversa vida salvaje. Además tendrán puestos de ventas que tienen forma de duna y estarán en los alrededores del estadio. Tendrá una capacidad de 40.000 espectadores donde se jugarán 7 partidos mundialistas, incluido uno de octavos de final. Estadio Al Thumama, ubicado en la capital de Doha. Ese diseño arriesgado está inspirado en el gafilla, que es una toca tradicional de ganchillo que los hombres árabes usan desde hace siglos. Como dato interesante, es el primer estadio mundialista diseñado por un arquitecto catarí, Ibrahim Haidad. Tendrá una capacidad de 40.000 espectadores y se jugarán 8 partidos mundialistas, incluido uno por los cuartos de final de la Copa Mundial. Estadio Education City, ubicado en la ciudad de Rayyan, en el corazón de la Fundación de Qatar, o como se le conoce mundialmente como la Qatar Foundation, si es la que patrocina al Fútbol Club Barcelona. Pero básicamente es un centro dedicado al conocimiento, donde se destacan la innovación, la investigación científica y el desarrollo comunitario. Es la primera sede de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en recibir la calificación 5 estrellas del Sistema de Evaluación de Sostenibilidad Global GSAS. Cuenta con una capacidad de 40.000 espectadores y albergará 8 partidos de la Copa Mundial, incluidos uno por los cuartos de final. Luego del Mundial se convertirá en la sede de la selección femenina catarí. Estadio Internacional Khalifa, para mí uno de los más interesantes por su cubierta futurista. Como ya los dije, está a la altura de los estadios como el Tottenham o el Real Madrid cuando se ha reinaugurado. Está ubicado en la capital de Doha y fue puesto en funcionamiento en el año 2017 y ya ha recibido varios eventos como la Copa de Asia, los Juegos Asiáticos, el Campeonato Mundial de Atletismo y la Copa Mundial de Clubes 2019. Cuenta con una capacidad de 40.000 espectadores y albergará 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, incluido un enfrentamiento por el tercer lugar. Y ahora tenemos el impresionante estadio Ras Abu Aboud,
sin duda uno de los estadios más innovadores y con un concepto totalmente diferente en su fase de construcción, ya que es el primer estadio desmontable de una Copa del Mundo, utilizando contenedores marítimos y otros materiales modulares. Este se desmontará completamente una vez finalizada la Copa del Mundo y sus diferentes partes se utilizarán en otros proyectos, lo que proporcionará al legado mundialista un sentido totalmente novedoso. Según los planes del Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC), los terrenos del estadio se convertirán en una deslumbrante urbanización junto al paseo marítimo para el disfrute de toda la comunidad de la bahía occidental de Doha. Este estadio albergará 7 encuentros de Qatar 2022, incluidos un duelo por los octavos de final. Y finalmente llegamos a la joya de la corona, el estadio Lusail. Es el más grande de la Copa Mundial con una capacidad de 80.000 espectadores. Está inspirado en la interacción de las luces y las sombras que caracterizan los fanar. Los fanar son farolillos tradicionales árabes. Lusail es una ciudad construida recientemente y este estadio se convertirá en la atracción turística principal. Con el objetivo de compartir el legado de Qatar 2022 con el mundo, el Comité Supremo para la Organización y el Legado planea que la mayor parte de los 80.000 asientos del estadio se desmontará después del certamen y se donarán a proyectos deportivos a lo largo del planeta. Un gran gesto. Además, la infraestructura del estadio se transformará una vez concluida la fase final mundialista en un espacio para la comunidad con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud. El estadio albergará 10 partidos de la Copa Mundial de la FIFA y estará incluida la gran final. Y bueno, estos han sido los espectaculares estadios mundialistas del 2022. En próximos videos esperaremos analizar uno por uno con detalles más específicos de cada cancha. Quédate atento al canal que se vienen muchos estadios más. Cuéntanos qué tal te parecieron los estadios mundialistas. ¿Será que hacemos un video relacionado con los escándalos referentes a las denuncias de los derechos humanos al gobierno de Qatar? Haznoslo saber.